Hay títulos que, bueno, lo dicen todo, ¿no? Y pocos lo hacen con la fuerza de la realidad y el deseo. Este es el nombre que Luis Cernuda eligió para reunir toda su obra poética. Y es que en esas 4 palabras se encierra básicamente el conflicto que definió su arte y toda su existencia. Pues mira, esta es una pregunta perfecta para empezar, porque la historia de Cernuda es, en esencia, la de una lucha constante. Una lucha por encontrar una voz, su voz, y por defenderla frente a un mundo que, desde luego, no siempre estaba dispuesto a escuchar. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esa lucha. El núcleo, el corazón de toda la poesía de Cernuda, es precisamente esta batalla que ya nos adelanta el título, una tensión permanente entre dos fuerzas que chocan. A ver, ¿cómo funciona esto? Por un lado, imaginemos el deseo, su mundo interior, su verdad, todo lo que anhelaba. Y por otro, la realidad, las normas sociales, la moral burguesa, vamos, todas esas cadenas que él sentía como algo hostil. Este choque constante fue el motor que lo llevó a moverse por toda su obra, desde un aislamiento casi total hasta una rebeldía, pero una rebeldía sin concesiones. Y fijaos, es que esta imagen lo clava. Como el personaje de Hopper, el Cernuda de sus inicios se siente así, atrapado, aislado, mirando por la ventana a un mundo que no le entiende. Es la foto perfecta de esa soledad que te impone una realidad que te asfixia. Vale, pero ¿cómo empezó todo esto? En sus primeros años, Cernuda era un poeta con un mundo interior gigante, pero su deseo era poco más que un murmullo. Todavía no había encontrado las herramientas para hacerlo gritar. Para entender su evolución, hay que mirar estas fechas, que son la clave de todo. Nace en 1902 en un ambiente súper conservador. En el 27, su primer libro se la pega. La crítica lo recibe con una frialdad que lo aísla todavía más. Y entonces, solo un año después, en 1928, llega el momento que lo va a cambiar absolutamente todo. Su viaje a Francia y su descubrimiento del surrealismo. Y es que este cuadro lo dice todo. A la izquierda, su primer estilo, formal, melancólico, donde el deseo casi ni se oye, es un susurro. A la derecha, la explosión, una poesía que rompe todas las barreras. El surrealismo le va a dar el idioma para pasar de ese susurro al grito, de la melancolía a la pura confrontación. Y aquí es donde la historia pega un giro de 180 grados. Ojo, no es solo un cambio de estilo, es una auténtica explosión, personal y artística, que va a definir todo lo que vendrá después. Es que el surrealismo no fue una simple influencia para él, fue literalmente una caja de herramientas para la rebelión. Pensemos que el surrealismo buscaba liberar el poder del subconsciente. Y en esa caja, Cernuda encontró el verso libre para romper con las formas rígidas y las imágenes de los sueños para decir lo que antes era imposible de decir. Le dio, en definitiva, las armas para su liberación. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Para Cernuda, esta liberación en la forma de escribir se convirtió en una liberación personal. El surrealismo fue el vehículo perfecto que le permitió afirmar, por primera vez de manera abierta y combativa, su identidad homosexual, algo que la sociedad de su época se empeñaba en reprimir. Mirad, artistas como Cocteau o Lorca, que vemos aquí, estaban explorando un ideal de belleza muy parecido en la misma época. Esto nos ayuda a ponerle cara a esa nueva libertad que Cernuda plasma en libros como Los placeres prohibidos. El cuerpo, el amor entre hombres, el deseo sin filtros, todo eso se convierte de repente en el centro de su poesía con una fuerza increíble. Pero, ojo, es clave entender algo. Cernuda no fue un simple seguidor de una moda. Su forma de usar el surrealismo fue un acto totalmente deliberado, una estrategia consciente de rebeldía. Y este matiz es importantísimo. Él no se dejó llevar sin más por la escritura automática que defendían los surrealistas franceses. No, él cogió las riendas, moldeó esas nuevas técnicas con un objetivo muy claro: hacer de su poesía un espacio de denuncia, un territorio donde su verdad, su deseo, pudiera existir sin pedir permiso. Y sus propias palabras es que nos hacen sentir el peso de ese conflicto. Ese muro del que habla es la realidad, es la sociedad, son las normas, y frente a él, el poeta se planta. Su soledad ya no es una cosa melancólica, ahora es un desafío. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este viaje? Pues con que su etapa surrealista no fue solo una fase. Fue la forja del poeta en el que se iba a convertir para siempre. Ese conflicto entre realidad y deseo seguiría vivo en toda su obra. Pero es aquí, en este momento, donde encuentra su voz para luchar. O sea que si lo resumimos, el viaje del poeta tiene estos 3 pasos, muy claros. Pasa de una ensoñación pasiva, casi adolescente, al descubrimiento de una herramienta revolucionaria. Y de ahí a una lucha activa, consciente, por defender el derecho a ser quien era. Un viaje en toda regla, del silencio al grito. Y esto, al final, es lo que hace que Cernuda nos siga hablando hoy. Supo convertir su lucha personal en algo universal.
Su poesía conecta con cualquiera que alguna vez se haya sentido en guerra con el mundo, con quien haya tenido que pelear por defender su propia verdad frente a la realidad. Y terminamos con esta reflexión. El propio Cernuda escribió que el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Quizás lo que nos sugiere toda su obra es que, aunque nunca encontremos la respuesta, el arte es el único lugar donde podemos vivir esa pregunta con total libertad.